Bueno, vamos a explicar ahora la interpretación geométrica de la derivada parcial. Si tenemos una función de dos variables z igual a f de x, y, vamos a elegir una octava parte de esa esfera. Ustedes saben que la esfera es una función de dos variables. Entonces elegimos una octava parte para hacer nuestra explicación. Y ahí la tenemos a la octava parte que está en verde. Si queremos hallar la derivada en el punto P sub 0, que está ahí, si queremos hallar la derivada en ese punto, la derivada respecto de x, ¿qué hacemos? Trazamos por ese punto un plano π1 que tiene que ser paralelo al plano xz. El π1 es un plano paralelo al plano xz y lo trazamos precisamente por ahí, por el punto que pase por el punto P sub 0, donde queremos saber la derivada. Si trazamos ese plano por ese punto, nos va a cortar la superficie de la función según una curva C1. Fíjense, la curva C1 que está en rojo es generada por el corte del plano π1 sobre la superficie de la función z igual a f de x, y. Entonces me genera una curva, que es la curva C1, que se llama una curva de corte del plano sobre la superficie de la función. Bueno, si trazamos una recta tangente L1, que es la recta negra, si trazamos esa recta L1, la negra, tangente a la curva C1 por el punto P sub 0, fíjense que es tangente a la curva C1 por el punto P sub 0 donde queremos encontrar la derivada, entonces tenemos la recta L1. La pendiente de esta recta L1, la pendiente de la recta L1 representa la derivada de la función respecto de la variable x, la pendiente de la recta L1. Es parecido al concepto que teníamos en cálculo 1. Si queremos un poquito aclarar cada uno de los parámetros, π1 viene a ser un plano paralelo al plano xz que corta a la función z igual a f de x, y por el punto P sub 0 donde se quiere encontrar la derivada. Ahí tenemos el plano π1 que es paralelo al plano xz. ¿Qué viene a ser C1? Curva generada por el corte del plano π1 sobre la superficie de la función z igual a f de x, y. Al cortar con el plano π1 esa superficie, se me genera, fíjense, la curva C1 sobre la superficie de la función. ¿Qué viene a ser L1? Recta tangente a la curva C1 por el punto P sub 0 donde se quiere encontrar la derivada. Entonces L1 viene a ser la recta tangente a la curva C1 precisamente por ese punto donde se quiere encontrar la derivada. Y finalmente M1 viene a ser la pendiente de la recta L1 que representa la derivada de la función en la dirección del eje X. La pendiente de esa recta L1 representa la derivada de la función en la dirección del eje X. Bien, de manera semejante hacemos para Y, ¿no? La derivada según el eje Y. ¿Cómo va a ser geométricamente? Trazamos por el punto P sub 0 donde se quiere encontrar la derivada, trazamos un plano π2. Este plano π2 ya va a ser paralelo al plano YZ. Ese plano π2 tiene que ser paralelo al plano YZ. Fíjense, ahí tenemos un plano paralelo al plano YZ, que corta a la función por el punto P sub 0 donde se quiere encontrar la derivada. Igual que el anterior caso, ese plano de corte me genera una curva C2 sobre la superficie de esa función, ¿no? Me genera una curva C2. Si trazamos una recta tangente L2 a la curva C2 por el punto P sub 0 donde queremos encontrar la derivada, tenemos la recta L2. L2 viene a ser una recta tangente a la curva C2 por el punto P sub 0 donde se quiere encontrar la derivada. La pendiente de esa recta L2, es la derivada de la función según el eje Y. Y ahí tienen las aclaraciones también, como en el anterior caso, para cada uno de los parámetros que empleamos en esta explicación.
Finalmente, ¿qué representa las dos derivadas? Ya sabemos qué representa la derivada según el eje X, representa la pendiente de la recta L1. Ya sabemos qué representa la derivada según el eje Y, representa la pendiente de la recta L2. Ahora, ¿qué representan las dos derivadas a la vez, simultáneamente? Fíjense en este gráfico, tenemos un resumen de los dos cuadros anteriores. Tenemos la recta L1 y tenemos la recta L2. ¿Dónde se interceptan esas dos rectas? Precisamente las dos rectas se interceptan en el punto P sub 0, porque las dos pasan por el punto P sub 0, donde quiero encontrar la derivada, ¿no? Entonces, la intersección de dos rectas, ¿qué me genera? Me genera un plano. La intersección de dos rectas siempre me genera un plano, y ese viene a ser el plano pi, que es el plano rojo. Si las dos rectas son tangentes a la función en el punto P sub 0, obviamente este plano también va a ser tangente a la función en el punto P sub 0, ¿no? Entonces, ¿qué me representan las dos derivadas a la vez? Me representan la pendiente de ese plano tangente pi por el punto P sub 0, donde se quiere encontrar la derivada. ¿Qué me representan entonces las dos derivadas? Me representan la pendiente de ese plano pi, ¿no? En el punto P sub 0, donde se quiere encontrar la derivada. ¿Qué es una pendiente? Es un grado de inclinación, ¿no? Entonces, eso vendría a ser la interpretación geométrica de la derivada parcial de una función de dos variables.